Pues lo cotidiano realmente fue un concepto que yo trabajé en mi tesis doctoral hace ya muchos años de esto y fue un concepto que me resultó bastante interesante, sobre todo porque es un concepto un tanto resbaladizo. Resulta difícil muchas veces concretarlo en un autor concreto o en una disciplina concreta, porque el problema de lo cotidiano muchas veces es que realmente se construye, ¿no? Y se representa y se transcribe en muchísimos ámbitos artísticos de muchísimas disciplinas diferentes, ¿no? Entonces yo al final terminé trabajando lo cotidiano en el cine, pero también muchísimo en la fotografía, en la literatura, y cada vez que ahondaba más en este concepto, en esta idea, en este imaginario, pues se me abrían múltiples facetas, múltiples diversificaciones por muchísimos sitios, porque lo cotidiano te das cuenta que realmente se representa a través de múltiples realidades diferentes y hay muchísimos artistas que plasman lo cotidiano en su trabajo de múltiples maneras diferentes. Desde el análisis muchas veces del color, al análisis narrativo, al análisis de muchísimas formas distintas. Con lo cual, pues me di cuenta también que era un concepto difícilmente abarcable en lo que yo quería hacer finalmente, ¿no? Entonces, sí, me resultó complicado poder acotar en un momento determinado toda la tesis doctoral en lo que yo quería hacer y tuve que dejar muchísimos campos abiertos para continuar trabajando en ello en un futuro. En el universo cinematográfico lo mismo, tuve que concretar sobre todo en varios autores muy específicos que hablaban sobre lo cotidiano en sus obras, en sus representaciones cinematográficas y sobre todo entendido el cine como una secuenciación al final de narrativas, ¿no? Y en este caso, pues yo trabajé a autores desde diferentes focos de enunciación, como puede ser, por ejemplo, la obra de Chris Marker, que es un autor que trabaja sobre, digamos, una domesticidad en su forma de entender lo cotidiano, hasta otros autores que pueden ser completamente diferentes, como efectivamente a lo mejor Chantal Akerman, muchas de sus obras, o autores tan absolutamente dispares como Michael Haneke, ¿no? O sea, me encontré igualmente con una enorme cantidad de cineastas que plasman lo cotidiano, pues a lo mejor desde temáticas muy diferentes, ¿no? Algunos a lo mejor lo conceptualizan desde a lo mejor representaciones centradas en los álbumes familiares, o a lo mejor otros lo plasman pues desde vidas y experiencias cotidianas, como a lo mejor puede ser, no sé, Wim Wenders, ¿no? Tantísimos autores distintos que lo tuve que parcelar también muchísimos cineastas distintos y en su forma de entender lo cotidiano. Es universal, pero al mismo tiempo yo me di cuenta que al final para poder acercarnos a analizar lo cotidiano, tenemos que analizarlo desde lo particular. O sea, tenemos, además yo como tengo también una formación un tanto tangencial desde la antropología, pues me di cuenta la importancia de contextualizar lo cotidiano desde distintas formas de narración y distintas formas de conceptualización. Es decir, al final te tienes que basar en las historias particulares, en comprender las situaciones contextuales, en trabajar desde artistas, incluso desde culturas tan diferentes como puede ser efectivamente un cine más normativo, como puede ser el cine norteamericano,
a cines que llaman periféricos, como puede ser, por ejemplo, Abbas Kiarostami o cineastas que trabajan en la periferia y que también hablan de lo cotidiano, ¿no? Y al final por eso te das cuenta que tienes que contextualizar mucho y llegar a lo pequeño, no a lo grande, sino fijarte en lo particular, en los discursos pequeños del día a día. Y ahí es donde realmente se construye lo cotidiano. Entonces, por esto mismo, lo que te comentaba antes, que yo me di cuenta que lo cotidiano es inabarcable. O sea, desde el cine, desde la literatura, desde la fotografía y desde tantísimas disciplinas artísticas, porque te tienes que basar en aspectos realmente particulares, contextuales, en intentar llegar hacia lo ordinario, hacia el día a día y ahí la universalidad, perdón, no nos funciona. Tenemos que estar un poco entendiendo la narrativa, la experiencia, la fragmentación de cada individuo en cada sociedad, en cada contexto. Y ahí es donde podemos construir lo cotidiano realmente. Y yo creo que hay un cambio muy importante en las narrativas y efectivamente en la forma de consumir hoy en día el audiovisual. Quizás hay una obsolescencia que también está ahí, ¿no? En toda esa narrativa y tendemos a tener un consumo muy rápido, tanto en cine como en música, como en otras muchas formas de expresión artística. Y es algo que entre los compañeros lo comentamos mucho, que quizás esa forma de narrar donde el espectador es cómplice, forma parte de la narrativa que se está sucediendo a lo largo de la proyectación, a lo largo de la narración, a lo largo de la pantalla, cuando hoy en día estamos acostumbrados a un consumo mucho más rápido de todo ese audiovisual, quizás por las redes sociales, quizás por la televisión o por otras formas que debemos de consumir el arte en la actualidad, pero realmente quizás ya no estamos tan acostumbrados efectivamente a acompañar en el relato y a acompañar muchas veces a esas películas que hoy podríamos llamar de lentas, incluso, como puede ser el cine de Chantal Akerman o de, como he comentado antes, o de cineastas quizás con esta perspectiva a la hora de plasmar su obra, en la que nos requiere también al espectador un tiempo de contemplación, un tiempo de lectura, un tiempo de comprensión. Y yo creo que sí, que hoy en día, desde luego, el consumo de lo cotidiano sería muy distinto, de una manera mucho más rápida de consumir la que tenemos en la actualidad. Apenas son vídeos, por ejemplo, en redes como TikTok, vídeos de apenas 3-4 segundos, es una rapidez tremenda. Hemos quizá perdido esa paciencia de lectura. Yo también lo veo en mis alumnos en la actualidad, que no solo es la lectura de un texto escrito, sino es la lectura de un texto audiovisual que también requiere su tiempo y que quizás cada vez les cuesta más esa vida más pausada, ¿no? Y esa forma de lectura más pausada. Entonces, sí, creo que hay una diferencia. Cómo se construye lo cotidiano, cómo se plasma, cómo plasmas en apenas un tiempo determinado, que es el ritmo o el tiempo de sucesión de imágenes o el tiempo de la pantalla, cómo se sustenta ese cotidiano. Y realmente se sustenta en base a una investigación que solo podemos desarrollar en base al tiempo, en base a comprender cómo se construye lo social, cómo se construyen las relaciones, cómo se ve el individuo, cómo se construye una identidad, cómo se plasma en el día a día, ¿no? Y ahí plasmar eso visualmente quizá es lo complicado, ¿no? Efectivamente, la producción ha permitido que se desarrollen ese tipo de películas
que no es lo habitual, porque a fin de cuentas muchas veces nos olvidamos que el cine también es una industria, y como tal, pues tiene también una normativa y una producción detrás sujeta también a ciertos requerimientos, lógicamente, de tiempo de producción, etcétera, pero que, bueno, pues en este caso surgen estos casos también muy interesantes en los que se ha podido efectivamente hacer un desarrollo visual, además en este caso a través de distintos personajes que tienen también un crecimiento, ¿no?, a lo largo de la propia historia, y que esto también es lo que nos interesa muchas veces también en lo cotidiano, ¿no?, ver cómo efectivamente es algo que se va construyendo día a día y que el tiempo nos permite ver, ¿no? Yo esto en la fotografía, cogiendo esta idea que me lanzas, hay un fotógrafo, precisamente se llama Nicholas Nixon, que es muy interesante porque durante 40 años estuvo fotografiando a su mujer y a sus hermanas, y todos los años les hacía una fotografía, lo cual ahora que ha transcurrido todo este periodo de tiempo es una serie preciosa, un álbum familiar maravilloso, donde vemos efectivamente ese paso del tiempo real desde hace 40 años, su mujer, sus hermanas muy jovencitas, ahora ya al año 2023, que ya son más mayores, etcétera, ¿no? Y ahí sí que hay un estudio de cómo efectivamente el registro visual es un compañero en nuestra vida cotidiana también, y es algo que yo también comento mucho, ¿no?, cuando hablo de lo cotidiano. Aquí el arte es un aspecto muy interesante para nosotros, cómo ha trabajado precisamente todo lo que es el archivo, todo lo que son los álbumes familiares, y cómo muchas veces nos dejan ver y transcribir y traslucir lo cotidiano dentro de la identidad de la persona, dentro de su propio contexto. Y yo muchas veces siempre digo y siempre lo reitero, que gracias precisamente al surgimiento de la fotografía y al registro visual, ¿no?, lo que permitió la fotografía fue entendernos dentro de este mundo contemporáneo, lo cual ya es un aspecto importantísimo que, como dentro de la antropología, de la sociología, incluso mucho más allá del arte, pues hay que agradecerle, ¿no?, a esta capacidad que hemos tenido de registrar nuestra realidad. El arte es comunicar, y como acto de comunicación, pues realmente sí, efectivamente, expresa ideas que tienen que ver muchas veces con lo femenino, tiene que ver muchas veces con una forma de expresión en la que se están reivindicando muchísimas formas distintas de entender la experiencia personal, las vivencias personales, y que realmente pues está ahí, ¿no? Y además el arte, en este caso, si te quieres referir, ¿no?, a movimientos también feministas, etcétera, que llevan reivindicando muchas veces el papel de la mujer en el arte contemporáneo, que también ha sido un papel muy difícil de sacar adelante, también por una tradición histórica masculina, ¿no?, que siempre está ahí, y que efectivamente están visibilizando sobre todo aspectos de lo femenino, también aspectos de lo masculino, ¿no? Las masculinidades es un aspecto también muy interesante, pero que están pues plasmando, comunicando aspectos de vivencias personales que están ahí, que forman parte también de lo cotidiano, y que muchas veces pues el problema quizá es que no se visibilizan lo suficiente. Suelo preguntarle mucho a mis alumnos, ¿no?, también por intentar hacerles preguntas, ¿no?, para hacerles reflexionar sobre aspectos que quizás pues, no se han planteado, ¿no? Y entonces muchas veces les pregunto eso, ¿no?, la diferencia entre un estereotipo y un arquetipo, y no me saben decir, ¿no? Y el estereotipo, el problema de los estereotipos es que suelen ser normativos, tienen una connotación en algunos casos un tanto prejuiciosos, ¿no? O tenemos una idea preconcebida, ¿no?, lo que a veces decimos también en antropología, ¿no?, que vamos con ideas preconcebidas
de lo que es un estereotipo, ¿no? Y el cine, lamentablemente, como está basado en imaginarios sociales, que muchas veces vienen también de la literatura y de otros medios, pues también se ha basado en esos estereotipos para crear un perfil femenino en el que, o por un lado, eres, digamos, el cine clásico, vamos a decir, ¿no? Dentro de que es este cajón desastre de películas, ¿no? Desde los años 30 hasta los años 60 más o menos, ¿no? En el que había pues un estereotipo femenino que solía ser la buena esposa frente a un estereotipo femenino que solía ser una femme fatale, ¿no? Y entonces todo estaba en estos dos puntos, ¿no? Como si no existiera más identidad femenina, ¿no? Yo creo que por suerte las nuevas generaciones están cambiando estos estereotipos. Y empiezan a entender más qué es un arquetipo, ¿no? Y un arquetipo realmente es el modelo original, ¿no? Desde donde analizo, desde donde parto y donde creo una construcción realmente del individuo tal y como es, ¿no? Y se está empezando a entender que efectivamente pues existen muchos tipos distintos de mujeres, como existen muchos tipos distintos de hombres y que efectivamente podemos convivir, ¿no? Y que el género pues realmente es esa construcción social que cada vez se diluye más hacia distintos aspectos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que poco a poco se va entendiendo y poquito a poco vamos avanzando. El cine es un imaginario social, es un imaginario cultural, nos acompaña desde siempre, está ahí. Siempre decimos que somos espectadores con historia, porque ya el cine pues, realmente es una forma de construcción narrativa que pues, tiene muchísimos años, ya más de 100 años, y nos lleva acompañando mucho tiempo, nos lleva acompañando también en la construcción del hombre contemporáneo como tal, y es un imaginario social muy poderoso, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser clave también en toda esta transformación social, ¿no? Y debería ser clave además en las nuevas generaciones para dejar a un lado efectivamente los estereotipos y empezar a construir arquetipos, que realmente es lo que nos interesa, ¿no? Y arquetipos amplios, abiertos, donde el modelo cultural pues sea realmente un reflejo de la sociedad actual, ¿no? Y bueno, yo realmente como profesora lo veo porque cada día me encuentro cada año voy cambiando de generación y por suerte sí que veo un cambio, ¿no? en esa mentalidad, quizá también un cambio muy motivado por las redes sociales, que a lo mejor yo en eso estoy un poco más menos al día, pero sí veo un cambio y sí veo que ya no hay ese estereotipo quizá tan contundente, ¿no? De lo que es ser masculino y femenino, sino que por suerte ya los géneros pues eso, empiezan a diluirse, empiezan a mezclarse y que empiezan a acompañar a la sociedad actual, ¿no? Que es lo que queremos.